Aunque parezcamos reiterativos, es una realidad. La Unión Europea y Estados Unidos están enfrentando graves problemas económicos. Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. Y bien, como decíamos en la presentación, vamos a hablar sobre la situación económica que están enfrentando tanto la Unión Europea como Estados Unidos. Y para ello estamos junto al presidente de la consultora ECAI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Realpolitik Room. ¿Cómo estás? Muy bien, Javier, encantado de estar contigo, como siempre. Muchísimas gracias, Adrián. Y si te parece, vamos a comenzar por Estados Unidos y una publicación que podemos ver que ha salido a través del periódico El Economista y que desde su título ya dice bastante, ¿no? Dice, ya es oficial, la Fed, es decir, la Reserva Federal, entra en números rojos tras las subidas de tipos y dice que registra su primera pérdida operativa en años a medida que los tipos de interés se disparan y la demanda de bonos estadounidenses se derrumba. Los datos de la Fed muestran que el Banco Central reportó pérdidas adeudadas al Tesoro de 2.900 millones de dólares a fecha 5 de octubre. Es un giro marcado, dice la publicación, ante un no inesperado para un banco central que ganó miles de millones en ingresos adicionales por intereses de su balance en expansión en los años posteriores a la crisis financiera. Por supuesto, la Reserva Federal no es un inversor normal, no puede ir a la quiebra y cualquier pérdida operativa derivada de su vasta cartera de bonos simplemente significará que remitirá menos dinero al Tesoro de Estados Unidos, pero destaca el cambio dramático en el entorno económico y podría crear una óptica incómoda en un momento en que la Fed ya está bajo presión para reducir la inflación. ¿Cómo se traduce todo esto, Adrián? Sí, bueno, esto no es fácil de entender para el ciudadano de a pie, pero claro, para entenderlo hay que ser conscientes de cuál es la característica de los bancos centrales, que es la única entidad que tiene, digamos, la prerrogativa de crear dinero de la nada, de crear dinero por sí misma. De alguna forma indirecta, a través de de los depósitos, la banca comercial también se dice que crea dinero, pero siempre necesita un soporte en los depósitos, ¿no? El Banco Central no. El Banco Central, sin ningún tipo de soporte, puede dar préstamos, puede comprar activos. ¿Por qué? Porque es el Banco Central. Hay simplemente una expectativa de que no va a abusar excesivamente de esa capacidad de decisión. Entonces, como consecuencia de esto, se suele decir, bueno, los bancos centrales no pueden quebrar, porque por muchas pérdidas en las que incurran, siempre pueden compensar esas pérdidas simplemente emitiendo más dinero, ¿no? Pero claro, esto no quiere decir que esas pérdidas no tengan consecuencia, porque aunque en último extremo siempre se puede recurrir a la emisión de dinero, esas pérdidas pueden ser compensadas de formas muy diversas. Como te has comentado antes, una primera consecuencia puede ser que disminuyan el reparto en concreto este año, por ejemplo, ¿no? Si empiezan ahora mismo las pérdidas, en el conjunto del año no hay pérdidas, bueno, pues la consecuencia es en la práctica que esos beneficios que los bancos centrales a través de atribuyen a los gobiernos que participan en ellos, pues bueno, iban a ser menores este año. Pero otra cosa es que si en el conjunto del año el resultado es negativo, se está diciendo, bueno, ante esa situación, ¿qué harían los bancos centrales? Se está diciendo, bueno, pues los gobiernos, igual que reciben aportaciones de los bancos centrales cuando tienen un excedente, cuando tienen un déficit, los gobiernos tendrían que hacer aportaciones a los mismos. Bueno, esa es también una especulación, porque la otra es que efectivamente el Banco Central recurra finalmente a la emisión de dinero para compensar ese déficit. Bueno, nos estaríamos encontrando al final
también con las dudas de fondo que existen en este momento en la política monetaria, es decir, hasta qué punto los bancos centrales tienen que aceptar o no un determinado nivel de inflación o tienen que continuar intentando normalizar, regularizar las políticas monetarias tal como, aunque sea de forma embrionaria, están empezando a hacer con estas pequeñas subidas de los tipos de interés que están alarmando a toda la comunidad económica internacional, ¿no? Adrián, y vamos a aprovechar, ¿no? Ya que estamos en Estados Unidos, para compartir una noticia y que tiene que ver precisamente con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a causa de la medida que ha tomado la OPEP Plus días pasados, donde anunciaba la reducción de la producción de petróleo en 2 millones de barriles diarios, y ha reaccionado a esto el presidente Biden. Esta reacción se ha conocido a través de una entrevista que ha realizado la CNN, donde Biden dice consecuencias para Arabia Saudí. Dijo que al periodista Tapper de la CNN que creía que era hora de repensar la relación de Estados Unidos con Arabia Saudita después de que el reino se asoció con Rusia para reducir la producción de petróleo. Una reprimenda después de los intensos esfuerzos de la Casa Blanca para evitar tal decisión. Dicen intensos esfuerzos cuando en realidad debería decir presiones que ejerció la Casa Blanca, no solo sobre Arabia Saudí, sino también sobre Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Estoy en el proceso. Cuando la Cámara y el Senado regresen, tendrán que hacerlo. Habrá algunas consecuencias por lo que han hecho con Rusia, fue lo que dijo el presidente Biden. Unas reflexiones que, si uno tiene en cuenta, por ejemplo, las reflexiones que hizo Biden acerca del Nord Stream 2 en el mes de febrero, y luego el Nord Stream 2 terminó como terminó, habría que pensar muy bien, ¿no?, lo que podría pasar. Y el mismo día que se conocía esta entrevista, ocurría esto en Rusia. Lo que estamos viendo allí en pantalla, Adrián, y también esto se lo digo a la audiencia, es el encuentro que han mantenido en la ciudad de San Petersburgo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, precisamente con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Y de acuerdo a las principales consideraciones que hizo el presidente ruso, él manifestó que más de 50 años de cooperación une a estos dos países. Nuestros contactos solo se están desarrollando, dijo. El año pasado la facturación ascendió al 65%, este año continúa en crecimiento, también apostilló Putin, e incidió en que a pesar de las dificultades actuales, nuestras relaciones son un importante factor de estabilidad en el mundo en su conjunto. Sabemos del deseo de los Emiratos Árabes Unidos de resolver la crisis que está sucediendo hoy. Todas nuestras acciones están dirigidas a crear estabilidad en los mercados energéticos globales. Los contactos entre los dos países se desarrollan de manera progresiva y son un importante factor de estabilidad en la región y también en el mundo. ¿Qué se puede sacar en claro de las declaraciones de Biden por un lado y de este encuentro entre Putin y el presidente de Emiratos Árabes Unidos en el contexto este de la decisión de la OPEP, y cómo puede repercutir todo, Adrián? Bueno, está claro que estamos en un momento y en una situación crucial desde el punto de vista de tanto geopolítico como desde el punto de vista de la economía internacional, evidentemente, ¿no? Durante años se ha estado discutiendo si el mundo avanzaba o no hacia una estructura multipolar, y este año, a raíz de las sanciones contra Rusia y las reacciones y los efectos indirectos de estas sanciones, nos hemos encontrado sorprendentemente con que el mundo se ha dividido casi de un día para otro en dos. Es decir, nos hemos encontrado con un mundo bipolar en el que se han de alguna forma casi autoaislado Europa, Estados Unidos y sus aliados, y por el otro lado los países emergentes, China y Rusia fundamentalmente, sus aliados dentro del bloque emergente, y casi todos los países en desarrollo, ¿no? Claro, esto tiene unas consecuencias geopolíticas y económicas impresionantes, ¿no? Pero claro, aquí estamos viendo dentro de esa división del mundo en dos cómo, lógicamente, la importancia estratégica histórica de lo que está sucediendo es tan grande que las presiones sobre los países que
pueden estar en una situación dudosa o intermedia, están siendo y van a ser tremendas, ¿no? Bueno, hemos visto que ha habido incluso semigolpes de Estado, como el caso de Pakistán, etcétera, pero los movimientos están siendo y van a seguir siendo muy fuertes con respecto a todos los países que puedan cambiar su posicionamiento en uno u otro bloque, ¿no? En el caso de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, claro, no estamos hablando de dos países cualesquiera, ¿no? Sobre todo el caso de Arabia Saudita. Estamos hablando de países que no solo han sido históricamente aliados muy cercanos de Estados Unidos en el ámbito político, sino que económicamente han sido piezas esenciales de la arquitectura económica mundial. Han sido lo que se llama la base del petrodólar, ¿no? Es decir, de un dólar que estaba en buena parte soportado, por supuesto, en el peso económico, político y militar de Estados Unidos, pero también en este acuerdo estratégico con los países del Golfo que le aseguraba que los contratos en petróleo se pagaban en dólares y esto garantizaba el carácter del dólar como moneda de reserva internacional. Es decir, en Emiratos Árabes Unidos, sobre todo Arabia Saudita, han sido la contraparte fundamental del sistema del petrodólar. No es del todo nuevo, ya hace años en los que Arabia Saudita iba dando pequeños pasos de forma tímida, de forma confidencial, porque se estaban dando cuenta de lo que estaba sucediendo en el mundo. Es decir, de que había un corrimiento de la influencia desde Occidente hacia los países emergentes y China y Rusia fundamentalmente, y ellos querían irse situando de alguna forma en ese contexto, ¿no? Este año los cambios drásticos en esta configuración internacional están obligando a los países a posicionarse. Y como consecuencia de esa situación se están produciendo decisiones concretas, como esta decisión en concreto de la OPEP Plus, que responde a un contexto de posicionamiento estratégico de Arabia Saudí, también de Emiratos Árabes Unidos, que no es tan nuevo como parece. Es decir, ya se lleva años larvando y en este momento ha tenido que concretarse de una forma muy clara, de una forma frontalmente contraria a los intereses de Estados Unidos. Pero esto tampoco debería ser una sorpresa tan grande con respecto a Estados Unidos, porque ellos saben perfectamente qué era lo que estaba pasando con las monarquías del Golfo durante los últimos años. Eso sí, esto no significa que no vaya a haber presiones, amenazas de todo tipo con respecto a todos estos países, ya he dicho, que estén o bien en una situación dudosa o con respecto a los cuales se piense que hay posibilidades de presión efectiva. Adrián, y ahora te propongo saltar el charco, saltar el Atlántico y situarnos en Europa por unas declaraciones que ha hecho el alto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, y que, por ejemplo, podemos ver aquí publicado en el diario El País de España, que dice: Borrell, en una autocrítica a la Unión Europea, nuestra prosperidad estaba basada en la energía barata de Rusia y las oportunidades de negocios con China. Pero bueno, te invito ahora a ver un vídeo donde se explica un poco mejor este contexto. Our prosperity has been based on cheap energy coming from Russia, Russian gas, cheap and suppose affordable and secure and stable, which has been proved not the case, and the access to the big China market for exports and imports, for technological transfer, for investment, and for having cheap goods. I think that the Chinese workers, with their low salaries, has done much better and much more to contain inflation than all the central banks together. So our prosperity was based on China and Russia, energy and market. And clearly today we have to find new ways for energy. Bueno, habla de encontrar nuevos caminos para encontrar energía, ¿no? Comentarios sobre esto, Adrián. Bueno, no sé cómo valorarlo. Ciertamente es que esto es increíble, ¿no? Lo que está sucediendo estos meses en la política europea es realmente, ya no sé, parece un tebeo, ¿no? Una revista de un cómic, ¿no? Es algo... Falta agregar la parte en que el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, dijo que para ahorrar energía, bueno, hay que
sacarse la corbata, ¿no? Una cosa así. Sí, 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 pero es que esto es, claro, este reconocimiento expreso de que nuestra prosperidad está basada en las relaciones con Rusia y con China, esas relaciones, y que está reconociendo expresamente que ellos están destruyendo nuestra prosperidad. Entonces dicen, no, no, y entonces está claro ahora que vamos a tener que buscar fuentes de energía alternativas, pero por Dios, pero ¿cómo se entiende que los responsables de la Unión Europea, antes de perder sus fuentes de energía habituales, actuales, no dispongan de esas fuentes alternativas, si es que realmente piensan que geopolíticamente, por razones geopolíticas, tienen que hacerlo? Pero es algo absolutamente increíble, ¿no? Esto no se entiende, que además no es que no se entiendan estas declaraciones, es que son cosas que se están repitiendo todas las semanas durante estos meses, de hace 6 meses, ¿no? Y se comete un error estratégico, otro error estratégico, otro error estratégico, no se corrigen los errores, se sigue hacia adelante. Esto nos revela una clase política absolutamente separada de los intereses de sus ciudadanos y de su economía, y da la sensación de que realmente esto no va a cambiar. Es difícil de creer porque nos están llevando al abismo a los europeos, a las empresas europeas y a la economía europea, ¿no? Pero da la sensación de que esto no va a cambiar hasta que haya un estallido social. Si ese estallido social se produce en este invierno o el invierno siguiente, no lo sé, pues es posible que no tengan más remedio que modificarlo, sus políticas, pero es posible que tengan un alto grado de confianza en que hagan lo que hagan, los ciudadanos les van a seguir votando. Da la sensación de que están actuando como si estuvieran absolutamente seguros de que esto va a ser así. Y esto es realmente preocupante. No faltan voces que digan, bueno, actuarán, harán lo que sea para no perder las elecciones, para controlar los medios de comunicación. Ya hay amenazas repetidas para generalizar la censura. Bueno, quizás están confiando en ese tipo de medios para asegurar de que, a pesar de que todas estas barbaridades, los ciudadanos no les van a quitar del poder. Pero realmente el fondo de la cuestión es ciertamente increíble, ¿no? Lo que ha dicho es cierto, es evidente, ¿no? Es decir, el desarrollo de Europa en las últimas décadas ha estado muy directamente relacionado con las fuentes de energía baratas, gracias a Rusia, y con un entrelazamiento con China, que ha generado problemas de desindustrialización también, pero que ha permitido a nuestra economía disponer de precios en suministros suficientemente baratos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón de que destruyamos las bases de nuestra economía de un día para otro, de una forma tan anárquica, tan, vamos a decir, tan infantil y tan absurda? Pues evidentemente es una clase política que no está mirando los intereses de los ciudadanos europeos. Nos está lanzando un mensaje el mismo Josep Borrell clarísimo: quitarnos del poder cuanto antes si queréis salvar a Europa, ¿no? Adrián, y tal vez esto resulte interesante si, por ejemplo, vemos el próximo vídeo, que quiero que tú y la audiencia lo vean, de el ministro de Economía francés. Me estoy refiriendo a Bruno Le Maire. Él hizo estas declaraciones recientemente. Vamos a escucharlo. Que nous laissions le conflit en Ukraine se solder par une domination économique américaine et un affaiblissement européen. Nous ne pouvons pas accepter que notre partenaire américain vende son GNL 4 fois le prix auquel il le vend à ses propres industriels. Un affaiblissement économique de l'Europe n'est dans l'intérêt de personne. Un affaiblissement économique de l'Europe n'est pas dans l'intérêt de nos partenaires américains. Nous devons trouver des relations économiques plus équilibrées sur la question énergétique entre nos alliés américains et le continent européen. Bueno, uno se pregunta, ¿no?, en qué estaban pensando cuando tomaron las decisiones que tomaron, y luego, no sé, parece como una inocencia, ¿no?, del ministro francés al decir que a Estados Unidos no le conviene una economía europea debilitada. ¿Es tan así como él piensa o necesita decirlo de algún modo para la galería?
Adrián. Bueno, la verdad es que el tono de estas declaraciones también me parece lamentable, ¿no? Es casi como si este responsable político estuviese llorando frente a la opinión pública, frente al Parlamento, ¿no? Cuando lo que debería explicar es por qué ha sucedido durante estos meses lo que ha sucedido. ¿Cómo es posible que en la relación con Estados Unidos se haya llegado a esa situación? No se trata solo de lamentarse ahora cara al futuro, que evidentemente algo tendrán que hacer, además de lamentarse, sino cómo han tolerado durante todos estos meses ese abuso tan evidente de poder por parte de Estados Unidos, ¿no? Vamos a ver sobre qué es lo que desde un punto de vista estratégico está pensando Estados Unidos con respecto a Europa. Bueno, es ciertamente difícil de valorar desde un punto de vista intencional, pero hay muchos indicios que apuntan realmente en muy mala dirección, y hay informes en los que desde Estados Unidos se apunta a un nuevo contexto geoestratégico mundial en el que, como hemos comentado antes, el mundo se está dividiendo en dos. Los países emergentes y la práctica totalidad de los países en desarrollo se están quedando en el otro lado del mundo, están yendo fuera de la influencia de Estados Unidos, con lo cual a Estados Unidos prácticamente solo le va a quedar Europa. Y el que solo le quede Europa significa que no necesita una Europa industrial. Es decir, necesita aprovechar su dominio de Europa, su dominio de la clase política europea fundamentalmente, para disponer de Europa fundamentalmente como un mercado, más que como un competidor. Claro, las consecuencias de esto están muy directamente relacionadas con objetivos muy concretos, como sería algo tan tremendo como una semidesindustrialización de Alemania. Y esto está evidentemente muy relacionado con todo lo que está sucediendo, con el sabotaje del Nord Stream, con sabotajes que están sucediendo en las redes de transporte alemanas, con, digamos, un contexto de tolerancia por parte de organismos muy controlados desde Estados Unidos, como es la propia Unión Europea, un contexto de tolerancia frente a este gravísimo proceso de desindustrialización del conjunto de Europa y fundamentalmente de Alemania. Demostrar que efectivamente es esa la voluntad de Estados Unidos es complicado, pero realmente la verdad es que estamos caminando en esa dirección. Se están tomando una decisión tras otra que apuntan hacia una desindustrialización de Europa y que como contrapartida están llevando a un enriquecimiento constante de Estados Unidos, una relación que se está transformando en cada vez más desigual. No hay que olvidar que tanto Estados Unidos como Europa tienen gravísimos problemas estructurales desde el punto de vista financiero, como consecuencia de un modelo económico neoliberal que durante 40, casi 50 años se ha apoyado en un constante incremento del endeudamiento para mantener viva la economía. Pero frente a ese gravísimo problema del sobreendeudamiento, de unas burbujas financieras que están empezando a saltar por todos lados, nos encontramos con una economía real que se está fortaleciendo en Estados Unidos a costa de Europa. Y una economía real en Europa que, independientemente de los problemas que le van a venir desde el ámbito financiero, se está destruyendo en sí misma por razones objetivas, como son fundamentalmente la crisis energética, ¿no? Es una situación tremendamente grave que no nos debería llevar a grandes especulaciones si es que tuviéramos la confianza de que se van a tomar medidas para corregirlo. Pero la verdad es que viendo lo que ha sucedido en los últimos 6 meses, no hay razones objetivas para tener absolutamente ninguna esperanza en este sentido. Estamos viendo cómo se toman una medida tras otra. Nuestra clase política, que es una clase política muy sometida a Estados Unidos, pues se está introduciendo en un contexto, vamos a decir, neocolonial casi para Europa. Hay que recordar que frente a lo que eran las relaciones entre las potencias coloniales y las colonias en su momento, que disponían de una dependencia política directa, la relación neocolonial con los países en desarrollo se ha basado fundamentalmente en el control de la clase política. Es decir, en tener una clase política en ese país suficientemente sumisa, y gracias a esa sumisión, a través de sobornos, chantajes, etcétera, pues la potencia
occidental correspondiente se asegura que va a disponer o de las materias primas que necesite o de ese país como mercado, etcétera. Lo cierto es que la clase política occidental, europea o fundamentalmente de la Unión Europea, si se quiere, nos está situando clarísimamente en ese contexto, vamos a decir, neocolonial, en el que la potencia colonizadora, que sería Estados Unidos, puede hacer con nosotros lo que quiera, porque tiene una clase política dominada que está dispuesta a plegarse a cualquier decisión en interés de Estados Unidos, por muy perjudicial que sea para los ciudadanos, las empresas y la economía europea. Muchas gracias, Adrián, por tu presencia este día en Realpolitik Room. Muy bien, gracias a ti, Javier. Hasta la próxima, entonces.